Y hablamos, por supuesto, también de economía en RTS Noticias con el señor Facundo González, economista. ¿Qué tal? Amigo que viene siempre habitual. Yo hoy estoy medio como de prestado, ¿no? Pero no, para nada. Pero bueno, bienvenida. Este espacio también es importante aquí en RTS. Hoy volvemos a hablar de dólar. Volvemos a hablar de dólar, Day. La verdad que muchas veces la economía argentina está muy monotemática. Hemos hablado mucho de dólares antes de las elecciones y ahora si va a haber cambios o no. Es que se está desarrollando en la Argentina en la conferencia anual de la UIA. Y habló el ministro de Economía y la primer pregunta del sector empresarial es si va a haber cambios en el esquema de flotación. Claro. Recordás que el dólar tiene como un techo y un piso definido por el Banco Central. Las bandas. Las bandas, exactamente. Hay bandas para rato. Ya lo primero que aclaró el ministro de Economía dijo, no nos agrandemos, Argentina no puede flotar libremente, algo que tal vez en algunos sectores de la platea económica también le piden, dejar de intervenir de manera tan directa el tipo de cambio. No, perdón, ¿no había sido una idea inicial el dejar de flotar libremente cuando comenzaron las bandas? Claro, pero el gobierno fue y vino con un montón de cuestiones con respecto a lo cambiario. Al principio, por ejemplo, en la gestión de Milei se hablaba mucho del proceso de dolarización, después de libre competencia de monedas y en definitiva después, tras la salida del cepo, debutó este esquema de bandas de intervención donde el dólar flota, no tan libremente, porque lo intervino en su momento cuando se empezó a acercar al techo de la banda. Hoy el dólar está transitando después de las elecciones tal vez un proceso de mayor nivel de estabilidad. De hecho, hace varias jornadas que viene cayendo. Está casi sobre la línea de los 1.400 pesos el dólar mayorista, pero ojo con una cuestión. Hablan de, porque también desde el Banco Central salieron a aclarar que al menos hoy no están dadas las condiciones para que el dólar flote libremente. Primero por una cuestión de historial, de confianza en la moneda, y entre esas 4 condiciones lo dijo Federico Furiase, que es un director del Banco Central, que es parte del equipo económico, viene de trabajar con Luis Caputo en una de sus consultoras, con lo cual tiene muchísimo vínculo, está dirigiendo el Banco Central junto con Santiago Bausili y puso al menos 4 condiciones por las cuales el dólar lamentablemente no puede flotar libremente en la Argentina. Tiene que ver con la confianza en el peso, tiene que ver también por la avidez de dólares y la demanda de dólares que ha tenido la Argentina últimamente, y principalmente entre esas 4 cuestiones están relacionadas. La primera, con el tema de demanda de dinero. Muy técnico esto, pero por lo general, fíjate cómo antes de las elecciones hubo un proceso como de dolarización de los ahorros de los argentinos. Ante eventos que no sabía que iba a suceder a futuro, corrieron al dólar. Esa es la primera. Siempre el argentino corre al dólar. Pero muchas veces, Day, claro, está vinculado también a procesos de inestabilidad política o procesos electorales donde deja la puerta abierta de grandes cambios a futuro, y esos grandes cambios muchas veces se lo relacionan con saltos cambiarios o con devaluaciones. Con lo cual, también ahí te sumo la segunda de las razones que dijo el director del Banco Central. La inestabilidad política también de la Argentina no ayuda mucho, sobre todo porque en esas cuestiones pueden haber cambios en las reglas de juego. La tercera tiene que ver con el volumen del mercado, con la profundidad. No es un mercado muy importante el del mercado de cambios, que tiene un volumen de entre 200 y 600 millones de dólares diarios en cada una de las ruedas cambiarias. Y es un mercado que, aunque parezca mucho, no lo es. Pensá una grande empresa que tiene que hacer un tipo de exportación y liquidarlos en el mercado, te puede llegar a mover el tipo de cambio, principalmente, sobre todo si el dólar es libre y no tiene y no está el Banco Central atrás interviniendo para o abastecer en caso de que haya mucha demanda o salir a comprar si hay oferta. Claro, exacto. Entonces, por el tamaño del propio mercado, dicen no están dadas las condiciones. Y la cuarta, que tal vez habla de un círculo vicioso y es una de las más importantes, que es más difícil romper, tiene que ver con que es un activo de reserva para la gran mayoría de los argentinos y para, obviamente, las empresas también. Con lo cual, cada vez que hay tensiones y que la economía entra en crisis, lo primero que se utiliza como refugio es ir al dólar y empieza, obviamente, ese círculo vicioso de tirón de demanda, ponerle mucha presión a que suba. Bueno, y por eso no están dadas las condiciones. Al menos esas son las 4 condiciones que dijo el Banco Central. Obviamente no vamos a hacer ningún tipo de cambios de esquemas. Las bandas son sólidas. Creemos que tienen un cierto criterio al momento de ajustar, pero ahí hay eso una dijo Caputo hoy. Claro, eso dijo Caputo hoy. Usted está hablando en palabras de Caputo. Exacto, ¿no? Eso fue Bien. lo que trata de llevar un mensaje a la platea de empresarios, que lo primero que le preguntaron es si iba a haber algún tipo de modificación. ¿Pero por qué le preguntan esto? Porque cuando vos empezás a ver, ayer se conoce el dato de inflación, más del 2% mensual, y el dólar, el techo, ajusta un 1%, bueno, sigue esa situación de ir atrasando
elevándose el tipo de Claro. cambio, que tal vez es conveniente para la estabilidad en materia de precios, pero ¿qué pasa para el sector que exporta? Perdiste un poquito de competitividad con un dólar que se fue atrasando y además una tensión, un Banco Central que no alcanza a recuperar reservas. Claro. El FMI, el Fondo Monetario, te subo un actor más, el Fondo Monetario le pide al gobierno, al equipo económico, que tiene que entrar en un proceso de acumulación de reservas el Banco Central, porque si no después podría llegar a tener algunas complicaciones a futuro, sobre todo en materia de vencimientos de deuda que va a tener que afrontar la Argentina, que no son muchos. Mientras tanto, te digo, hasta ahora se consolida que no va a haber cambios a futuro. Tratan de llevar un poquito de cierta certidumbre en materia cambiaria, de que las bandas van a continuar, que no van a modificar. Pero claro, con los antecedentes que tenemos en la Argentina, de que muchas veces te dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra, habrá que ver también. Los industriales no es que quedaron muy convencidos, saben que evidentemente si esto no tiene algún tipo de recuperación en materia de la credibilidad o confianza hacia el Banco Central, bueno, podría llegar a haber modificaciones a camino. Son puntos a largo plazo, no es que lo podés modificar en un mes y vemos qué pasa. Exacto. Lo que pasa es que en su momento, cuando el dólar estaba bastante más bajo, cuando en julio, por ejemplo, el dólar que estaba cotizando cerca de los 1.000 pesos y el sector empresarial le decía, che, mirá que el dólar se te está atrasando, está bajando, no están dadas las condiciones, aprovechá y comprá para reforzar reservas. Caputo dijo, si te parece barato, comprá campeón, no te la pierdas. Claro, comprá campeón. Como que ahí sí la canchereó y ahora, que ya pasó ese escenario, con todo lo que ya supimos en la previa de las elecciones, dicen no nos agrandemos. Bueno, ojo con estas situaciones, por supuesto, con los mensajes muchas veces en contrasentido para tratar de llevar al menos calma en el mercado. Mientras tanto, el dólar en la jornada de hoy volvió a caer sobre la línea de los 1.400 pesos. Por supuesto, está transitando un momento de mayor nivel de estabilidad luego de las elecciones del mes de octubre. Pero se viene el mes de diciembre, un mes estacionalmente alto para demanda de pesos. ¿Por qué? Porque muchas empresas tal vez tengan que hacer la operatoria opuesta. Si antes de las elecciones, como efecto de cobertura, se desprendieron de peso y pasaron al dólares, ahora necesitan pesos las empresas. ¿Por qué? Porque van a tener que afrontar no solamente el pago de compromiso, exacto, el pago de compromiso de salario, sino también aguinaldo. Hay una necesidad de pesos mucho mayor estacionalmente en el mes de septiembre, con lo cual podría tranquilamente transitar un escenario también de calma. A eso es lo que apuesta el equipo económico y parte de la presidencia del Banco Central, y de esa manera ensayan una baja gradual de la tasa de interés. En un ratito te voy a contar qué preocupaciones tienen los industriales. También hablar un poquito de economía real, porque se conocieron datos muy pero muy importantes para la industria y además de reformas impositivas, que seguramente es lo que se viene. Yo creo que si yo le contase toda esta situación del dólar que vos me estás contando, le estás contando a la gente, si yo se lo tendría que trasladar a mi abuelo, él me diría, entonces retrocedimos en chancletas. Sí, retrocedimos en chancletas, claro. Vamos y venimos. Vamos y venimos con estas señales. Mientras tanto, según el equipo económico que comanda Luis Caputo, dice hay bandas para rato y este va a ser el esquema que está consolidado en la Argentina.